La llave de plata, por Howard Phillips Lovecraft. Cuando Randolph Carter cumplió los 30 años, perdió la llave de la puerta de los sueños. Anteriormente había compaginado la monotonía de la vida cotidiana con excursiones nocturnas a extrañas y antiguas ciudades situadas más allá del espacio, y a hermosas e increíbles regiones de unas tierras a las que se llega cruzando mares etéreos. Pero al alcanzar la edad madura, sintió que iba perdiendo poco a poco esa capacidad de huida hasta que finalmente le desapareció por completo. Ya no pudieron hacerse a la mar sus galeras para remontar el río Ucranos, hasta más allá de las doradas agujas del campanario de Tran, ni vagar sus caravanas de elefantes a través de las fragantes selvas de Clet, donde duermen bajo la luna hermosos e inalterables unos palacios de veteadas columnas de marfil. Había leído mucho acerca de cosas reales y había hablado con demasiada gente. Los filósofos, con su mejor intención, le habían enseñado a mirar las cosas en sus mutuas relaciones lógicas y a analizar los procesos que originaban sus pensamientos y sus delirios. Había desaparecido el encanto y había olvidado que toda la vida no es más que un conjunto de imágenes existentes en nuestro cerebro, sin que se ofrezca diferencia alguna entre las que nacen de las cosas reales y las engendradas por sueños que solo tienen lugar en la intimidad, ni ningún motivo para considerar las unas por encima de las otras. La costumbre le había atiborrado los oídos con un respeto supersticioso por todo lo que es tangible y existe físicamente. Los sabios le habían dicho que sus ingenuas figuraciones eran insulsas y pueriles, y más absurdas aún, puesto que los soñadores se empeñan en considerarlas llenas de sentido e intención, mientras el ciego universo va dando vueltas sin objeto, de la nada a las cosas, y de las cosas a la nada de nuevo, sin preocuparse ni interesarse por la existencia, ni por las súplicas de unos espíritus fugaces que brillan y se consumen, como una chispa efímera en la oscuridad. Le habían encadenado las cosas de la realidad, y después le habían explicado el funcionamiento de esas cosas hasta que todo misterio hubo desaparecido del mundo. Cuando se lamentó y sintió deseos imperiosos de huir a las regiones crepusculares, donde la magia moldeaba hasta los más pequeños detalles de la vida y convertía sus meras asociaciones mentales en paisaje de asombrosa e inextinguible delicia, le encauzaron en cambio hacia los últimos prodigios de la ciencia, invitándole a descubrir lo maravilloso en los vórtices del átomo y el misterio en las dimensiones del cielo. Y cuando hubo fracasado y no encontró lo que buscaba en un terreno donde todo era conocido y susceptible de medidas según leyes concretas, le dijeron que le faltaba imaginación y que no estaba en condiciones todavía, ya que prefería la ilusión de los sueños al mundo de nuestra creación física. De esta manera Carter había intentado hacer lo que los demás, esforzándose por convencerse de que los sucesos y las emociones de la vida ordinaria eran más importantes que las fantasías de los espíritus más exquisitos y delicados. Admitió, cuando se lo comunicaron, que el dolor animal de un cerdo apaleado o de un labrador dispéptico de la vida real es más importante que la incomparable belleza de Naraz, la ciudad de las 100 puertas labradas con sus cúpulas de calcedonia, que él recordaba confusamente de sus sueños. Y bajo la dirección de tan sabios caballeros fomentó con esfuerzo su sentido de la compasión y de la tragedia. De cuando en cuando, sin embargo, le resultaba inevitable considerar cuán triviales, veleidosas y carentes de sentido eran todas las aspiraciones humanas, y cuán contradictoriamente contrastaban los impulsos de nuestra vida real con los altos y fatuos ideales que aquellos dignos señores proclamaban defender. Otras veces miraba con ironía los principios con los cuales le habían enseñado a combatir la extravagancia y artificiosidad de los sueños, porque él veía que la vida diaria de nuestro mundo es en todo igual de extravagante y artificiosa, y muchísimo menos valiosa a este respecto, debido a su escaso atractivo y a su necio empecinamiento en no querer admitir su propia falta de razones y propósitos. Así se fue convirtiendo en una especie de amargo humorista, sin darse cuenta de que incluso el humor carece de sentido en un universo estúpido y privado de cualquier tipo de verdad. En los primeros días de esta servidumbre, se refugió en la fe mansa y santurrona que sus padres le habían inculcado con ingenua confianza, ya que le pareció que de ella nacían místicos senderos que le ofrecían alguna posibilidad de huida de esta vida. Solo una observación más cuidadosa le hizo comprender la falta de fantasía y de belleza, la rancia y dictatorial vulgaridad,
La seriedad de lechuza y las grotescas pretensiones de inquebrantable fe que reinaba de manera aplastante y opresiva entre la mayor parte de quienes la profesaban. O le hizo sentir plenamente la torpeza con que trataban de mantenerla viva, como si todavía fuera el intento de una raza primordial por combatir los terrores de lo insondable. A Carter le aburría la solemnidad con que la gente trataba de interpretar la realidad terrenal a partir de viejos mitos que a cada paso eran refutados por su propia ciencia jactanciosa. Y esta seriedad inoportuna y fuera de lugar mató el interés que podía haber sentido por las antiguas creencias, de haberse limitado a ofrecer ritos sonoros y expansiones emocionantes con su verdadero significado de pura fantasía. Pero cuando inició el estudio de los filósofos que habían acabado con los ancestrales mitos, los encontró todavía más detestables que quienes los habían respetado. No sabían esos filósofos que la belleza estriba en la armonía y que el encanto de la vida no obedece a regla alguna en este cosmos sin sentido, sino únicamente a su consonancia con los sueños y los sentimientos que han modelado ciegamente nuestras pequeñas esferas a partir del caos. No veían que el bien y el mal, y la felicidad y la belleza, son tan solo productos ornamentales a nuestro punto de vista, que su único valor reside en su relación con lo que por azar pensaron y sintieron nuestros padres, y que sus características, aun las más sutiles, son diferentes en cada raza y en cada cultura. En cambio, negaban todas esas cosas con rotundamente, o las explicaban mediante los instintos vagos y primitivos que todos compartimos con las bestias y los zánganos. De este modo sus vidas se arrastraban penosamente por el dolor, la fealdad y el desequilibrio, aunque eso sí, henchidas del ridículo orgullo de haber escapado de un mundo que en realidad no era menos sólido que el que ahora les sostenía. Lo único que habían hecho era cambiar los falsos dioses del temor y de la fe ciega por los de la licencia y de la anarquía. Carter apenas gozaba de estas modernas libertades porque le resultaban miserables y nefastas a su espíritu amante de la belleza única. Por otra parte, su razón se rebelaba contra la lógica endeble mediante la cual sus paladines pretendían adornar los brutales impulsos humanos con la santidad arrebatada a los ídolos que acababan de derrocar. Veía que la mayor parte de la gente, como el mismo clero desacreditado, seguía sin poder sustraerse a la ilusión de que la vida tiene un sentido distinto del que los seres humanos le atribuyen, ni establecer una diferencia entre las nociones de ética y belleza, incluso cuando, según sus descubrimientos científicos, toda la naturaleza proclama a los cuatro vientos su irracionalidad y su impersonal amoralidad. Predispuestos y fanáticos por las ilusiones preconcebidas de justicia, libertad y conformismo, habían desechado el antiguo saber, las antiguas vías y las antiguas creencias, y jamás se habían detenido a pensar que ese saber y esas vías seguían siendo la única base de los pensamientos y de los criterios actuales, los únicos guías y las únicas leyes de un universo carente de lógica, de objetos estables y de pilares fijos. Una vez perdidos estos marcos artificiales de referencia, sus vidas quedaron privadas de dirección y de interés, hasta que finalmente tuvieron que ahogar el tedio en el bullicio y en la pretendida utilidad de las prisas, en el aturdimiento y en la excitación, en bárbaras expansiones y en placeres brutales. Y cuando se hallaron hartos de todo esto, o decepcionados, o la náusea les hizo reaccionar, entonces se entregaron a la ironía y a la sátira mordaz, y echaron la culpa de todo al orden social. Jamás lograron darse cuenta de que sus principios eran tan inestables y contradictorios como los dioses de sus mayores, ni de que la satisfacción de un instante es la ruina del siguiente. La belleza serena y duradera solo se encuentra en los sueños. Pero este consuelo ha sido rechazado por el mundo cuando, en su adoración de lo real, arrojó de sí los secretos de la niñez. En medio de este caos de falsedades e inquietudes, Carter intentó vivir como correspondía a un hombre íntegro, de sentido común y buena familia, cuando sus sueños fueron marchitándose por la edad y su sentido del ridículo. No los pudo sustituir por ninguna creencia, pero su amor por la armonía le impidió apartarse de los senderos propios de su raza y condición. Caminaba impasible por las ciudades de los hombres y suspiraba porque ningún escenario le parecía completamente real, porque cada vez que veía los rojos destellos del sol reflejados en los altos tejados o las primeras luces del anochecer en las plazoletas solitarias, recordaba los sueños que había vivido en la infancia y añoraba los países etéreos que ya no podía encontrar.
Viajar era solo una burla. Ni siquiera la guerra mundial le conmovió gran cosa, aunque participó en ella desde el principio en la Legión extranjera de Francia. Durante cierto tiempo trató de buscar amigos, pero no tardó en darse cuenta de que todos ellos eran groseros, banales y aburridos, y demasiado apegados a las cosas terrenales. Se alegraba vagamente de no tener trato con sus familiares porque ninguno le habría sabido comprender, excepto quizás su abuelo y su tío abuelo Christopher, pero hacía tiempo que los dos habían muerto. Entonces comenzó a escribir libros de nuevo, cosa que no hacía desde que ya no tenía sueños, pero tampoco encontró en ello ninguna satisfacción ni desahogo, porque todavía sus pensamientos eran demasiado terrenales y no podía pensar en cosas hermosas como antes. Los destellos de humor irónico echaban abajo los almenares fantasmales que su imaginación erigía, y su terrenal aversión por todo lo inverosímil marchitaba las flores más delicadas y seductoras de sus fabulosos jardines. La religiosidad convencional que adjudicaba a sus personajes los impregnaba de un sentimentalismo empalagoso, en tanto que el mito del realismo y de la necesidad de pintar acontecimientos y emociones solamente humanos degradaban toda su elevada fantasía, convirtiéndola en un fárrago de alegorías mal escondidas y superficiales sátiras de la sociedad. Así, sus nuevas novelas alcanzaron un éxito que nunca habían conocido las de antes, pero al comprender cuán insulsas debían ser para agradar a la estúpida muchedumbre, las quemó todas y dejó de escribir. Eran unas novelas ligeras y elegantes en las que se sonreía educadamente de los propios sueños que apenas sí describía someramente, pero se dio cuenta de que eran artificiosas y falsas y carecían de emoción. Después de estos intentos se dedicó a cultivar el ensueño y profundizó en el terreno de lo grotesco y de lo excéntrico, como buscando un antídoto contra los anteriores lugares comunes. Estos campos no tardaron, sin embargo, en revelar su pobreza y su esterilidad, y pronto se dio cuenta de que las cotidianas creencias ocultistas son tan escasas e inflexibles como las científicas, aunque desprovistas de toda verosimilitud. La estupidez grosera, la superchería y la descoordinación de las ideas no son sueños, ni brindan a un espíritu superior ninguna posibilidad de evadirse de la vida real. Así pues, Carter compró libros todavía más extraños y buscó escritores más profundos y terribles de fantástica erudición. Se sumergió en los arcanos menos estudiados de la conciencia, profundizó en los insondables secretos de la vida, de la leyenda y de las más arcanas antigüedades, y aprendió cosas que le dejaron marcado para siempre. Decidió vivir a su modo, y amuebló su casa de Boston de forma que pudiera armonizar con sus cambios de humor. Consagró una habitación a cada uno de ellos y las pintó con los colores adecuados, disponiendo en ellas los libros convenientes y dotándolas de objetos y aparatos que le proporcionasen las sensaciones requeridas en cuanto a luz, calor, sonidos, sabores y aromas. Una vez oyó hablar de un hombre al cual, allá en el sur, le rehuían y le temían todos por las cosas blasfemas que leía en libros primitivos y en tabletas de arcilla que había conseguido traer clandestinamente de la India y de Arabia. Y fue a visitarlo, y vivió con él, y compartió sus estudios durante 7 años. Basta que una noche le sorprendió el horror en un viejo cementerio desconocido, del que de los dos que habían entrado solo uno pudo salir. Entonces regresó a Arkham, la ciudad terrible y embrujada de Nueva Inglaterra, donde habían vivido sus ancestros, y allí realizó experimentos en la oscuridad, entre sauces vetustos y tejados decrépitos, que le hicieron sellar para siempre ciertas páginas del diario de uno de sus predecesores, de una mentalidad singularmente tenebrosa. Pero estos miedos solo le llevaron hasta los límites de la realidad, y no pudiendo franquearlos, no llegó a la auténtica región de los sueños por la que él había vagado durante su juventud. Así, cuando cumplió los 50 años, perdió toda esperanza de paz o de felicidad, en un mundo demasiado ocupado para percibir la belleza y demasiado intelectual para permitir los sueños. Habiendo comprendido al fin la fatalidad de todas las cosas reales, Carter pasó sus días en soledad recordando con nostalgia los sueños perdidos de su juventud. Consideró que era una estupidez seguir viviendo de esa manera, y por mediación de un sudamericano, conocido suyo, consiguió una poción muy singular, capaz de sumirles en sufrimiento en el olvido de la muerte.
La desidia y la fuerza de la costumbre, no obstante, le hicieron aplazar esta decisión, y continuó marchitándose sin resolver y sin poner fin a su vida, y vagando por el mundo de sus recuerdos. Quitó las extrañas colgaduras de las paredes y volvió a arreglar la casa como en sus primeros años de juventud. Repuso las cortinas purpúreas, los muebles victorianos y el resto. Con el paso del tiempo, casi llegó a alegrarse de haber diferido su determinación, ya que sus recuerdos de juventud y su ruptura con el mundo hicieron que la vida y sus sofisterías le pareciesen muy alejadas e irreales, tanto más cuanto que aquello se añadió un toque de magia y esperanza que ahora empezaba a deslizarse en sus recesos nocturnos. Durante años, en sus noches de ensueño, solo había visto los reflejos deformados de las cosas cotidianas, tal como las veían los más adocenados soñadores, pero ahora comenzaba a atisbar otra vez el resplandor de un mundo extraño y fantástico, de una naturaleza confusa, aunque pavorosamente inminente, que adoptaba la forma de escenas claras de sus tiempos de niñez y le hacía recordar hechos y cosas intrascendentes largo tiempo caídas en el olvido. Frecuentemente se despertaba llamando a su madre y a su abuelo, cuando hacía ya un cuarto de siglo que ambos descansaban en sus sepulcros. Después de una noche su abuelo le recordó la llave. Aquel sabio de cabeza blanqueada con la misma apariencia de vida que en sus buenos tiempos. Le habló larga y seriamente de su rancia estirpe y de las extrañas visiones que habían tenido aquellos hombres refinados y sensibles. Le habló del cruzado de ojos llameantes y de los crueles secretos que éste aprendió de los sarracenos durante el tiempo que lo tuvieron en cautiverio, del primer Sir Randolph Carter, que estudió artes mágicas en tiempos de la reina Isabel. Asimismo le habló de Edmund Carter, que estuvo a punto de ser ahorcado con las brujas de la ciudad de Salem, y que había guardado en una caja una gran llave de plata que había recibido de manos de sus antepasados. Antes que Carter despertara, su etéreo visitante le dijo dónde encontraría la caja. Se trataba de un cofrecillo de prodigiosa antigüedad, cuya tosca tapa, tallada en madera de roble, no había abierto a mano alguna desde hacía 2 siglos. Entre el polvo y las sombras del desván lo encontró, remoto y olvidado en el último cajón de una enorme cómoda. El cofrecillo era como de un pie cuadrado y tenía unos bajorrelieves góticos tan espantosos que no se extrañó de que nadie se hubiera atrevido a abrirlo desde los tiempos de Edmund Carter. No sonó nada dentro al sacudirlo, pero despidió místicos perfumes de especias olvidadas. Lo de contener una llave no era sin duda alguna más que una extraña leyenda. Ni tan solo el padre de Randolph Carter había sabido nunca que existiese tal cofrecillo. Estaba reforzado con tiras de hierro oxidado y no parecía haber medio alguno de abrir sus impresionantes cerraduras. Carter tenía el vago presentimiento de que dentro encontraría la llave de la perdida puerta de los sueños, pero su abuelo no le había dicho una sola palabra de cómo y dónde usarla. Un viejo criado suyo forzó la tapa esculpida y al hacerlo las horribles caras les miraron desde la madera ennegrecida. En el interior, un pergamino descolorido envolvía una enorme llave de plata sin brillo, labrada con misteriosos arabescos, pero no había allí explicación legible de ninguna clase. El pergamino era voluminoso y estaba cubierto de extraños jeroglíficos pertenecientes a una lengua desconocida, trazados con una vieja caña de junco. Carter reconoció en ellos idénticos caracteres que había visto en un rollo de papiro que perteneciera al terrible sabio del sur, el que desapareció una noche en determinado cementerio de grandísima antigüedad. Aquel hombre temblaba siempre que consultaba el rollo, y Carter se estremeció ahora también. Pero limpió la llave y la conservó esa noche a su lado, metida en su aromático estuche de roble rancio. Entretanto, sus sueños se fueron haciendo más nítidos, y aunque en ellos no aparecía ninguna de aquellas extrañas ciudades ni los increíbles jardines de sus viejos tiempos, fueron adquiriendo un significado definido cuya finalidad no dejaba lugar a dudas. Era llamado en sueños desde un pasado remoto, y se sentía arrastrado por las voluntades unidas de todos sus antepasados hacia alguna fuente oculta y vetusta. Entonces comprendió que debía penetrar en el pasado y confundirse con las viejas cosas, y día tras día pensó en las colinas del norte, donde se hallaban las encantadas ciudades de Arkham y el torrencial Miskatonic y la rústica y solitaria morada de su familia. Bajo la lívida luz del otoño, Carter inició el viejo camino a través de un mágico panorama de colinas onduladas y de prados cercados de piedra,
y atravesó el valle lejano de laderas cubiertas de bosque. Recorrió la serpenteante carretera, pasó junto a las abrigadas granjas y bordeó los meandros límpidos del Miskatonic, cruzado aquí y allá por rústicos puentecillos de madera o de piedra. En una de sus curvas vio el grupo de olmos gigantescos donde había desaparecido extrañamente uno de sus antepasados hacía 150 años, y se estremeció al sentir el viento que soplaba de modo significativo entre sus troncos. Después apareció la casa solitaria y ruinosa del viejo Goody Fowler, el brujo, con sus endiablados ventanucos y su gran tejado que descendía casi hasta el suelo por la parte de atrás. Pisó el acelerador al pasar por delante y no moderó la marcha hasta haber coronado la colina donde había nacido su madre y los padres de su madre, en un blanco y viejo caserón que todavía conservaba su impresionante aspecto desde la carretera, colgado sobre un paisaje trágico y maravilloso de rocosas pendientes y valles verdeantes, en cuyo horizonte se divisaban los lejanos campanarios de Kingsport, y todavía más allá se adivinaba la presencia de un mar arcaico y henchido de sueños. Después vino la ladera de Monte Bajo, donde se alzaba la mansión que Carter no había visitado desde hacía 40 años. Caía ya la tarde cuando llegó al pie del lugar, y a mitad de camino se detuvo a contemplar la extensa comarca dorada y celestial, inundada por la luz cegada del crepúsculo vespertino. Toda la fantasía y el anhelo de sus sueños recientes parecían encarnar en este paisaje apacible y extraño que le sugería la ignorada soledad de otros planetas. Recorrió con la mirada el tapiz desierto de los prados que se estremecía entre tapias derruidas y mágicos macizos de bosque que destacaban por encima del ondulado perfil de las colinas, y el valle espectral, poblado de árboles que se precipitaban entre sombras hacia los húmedos bordes de las torrenteras, cuyas aguas sollozaban al discurrir gorgoteantes entre hinchadas y retorcidas raíces. Algo le hizo pensar que su automóvil no pertenecía a ese universo, así que lo dejó junto al límite del bosque, y metiéndose la enorme llave en el bolsillo de la chaqueta, siguió subiendo a pie por la cuesta. Se internó en lo profundo del bosque, aun a sabiendas de que el edificio estaba en lo alto de una loma totalmente despejada de árboles, excepto por el norte. Se preguntó qué aspecto ofrecería la casa, puesto que estaba vacía y abandonada, en parte por culpa suya, desde la muerte de su extraño tío abuelo, Christopher, ocurrida hacía 30 años. Durante su niñez había pasado largas temporadas allí y había descubierto extrañas maravillas en los bosques que se extendían al otro lado del huerto. Las sombras se hicieron más espesas a su alrededor porque la noche estaba próxima. A su derecha se abrió entre los árboles un calvero, de forma que durante un instante pudo distinguir leguas y leguas de praderas bañadas de luz crepuscular. Y al fondo el campanario de la congregación que se alzaba sobre la colina central de Kingsport, adornados con el último resplandor del día. Los cristales redondos de las lejanas ventanitas parecían despedir llamaradas del fuego. Sin embargo, al sumergirse de nuevo en las sombras, recordó súbitamente con un temblor que esta visión fugaz no podía proceder sino de algún rincón de su memoria infantil, ya que hacía mucho tiempo que la iglesia había sido derruida para levantar en su lugar el hospital de la congregación. Había leído la noticia con interés, ya que el periódico hablaba además de las misteriosas galerías o pasadizas que se habían encontrado en la roca bajo sus cimientos. A través de su confusión le pareció oír una voz aflautada, y al reconocer su acento familiar después de tantos años, sintió un nuevo tembleque. Venía Cory, el antiguo criado de su tío Christopher. Era ya un anciano en aquella época lejana de su niñez en que venía a pasar temporadas enteras al viejo caserón. Ahora tendría más de 150 años, pero aquella voz cascada no podía ser de otro. Carter no pudo distinguir lo que decía, pero el tono era inconfundible y obsesionante. ¿Quién iba a decir que el viejo Veñía todavía estaba vivo? Señorito Randy, señorito Randy, ¿dónde está? ¿Quieres matar de un disgusto a tu tía Marta? ¿No te dijo que no te alejaras de la casa al caer la noche y que volvieras antes de ponerse el sol? Randy, Randy. En mi vida he visto un chiquillo que le guste tanto corretear por el bosque. Se pasa el día vagabundeando por esa maldita caverna de serpientes. Randy! Randolph Carter se paró en la espesa oscuridad y se restregó los ojos con la mano. Todo resultaba muy raro. Algo no funcionaba. Se encontraba en un paraje donde no debía estar,
Se había perdido en unos lugares muy apartados a donde no debía haber ido, y ahora era desgraciadamente tarde. No había mirado la hora en el reloj del campanario de Kingsport, aun cuando podía haberla visto sin esfuerzo con su catalejo de bolsillo, pero sabía que su retraso era algo muy extraño y sin precedentes. No estaba seguro de haberse traído consigo el catalejo y se metió la mano en el bolsillo de la blusa para estar seguro. No, no lo traía, pero en cambio llevaba una llave de plata que había encontrado en alguna parte dentro de una caja. Tío Chris le dijo una vez algo muy raro acerca de una arqueta cerrada donde había una llave, pero tía Marta le hizo callar con brusquedad diciendo que no debía contar historias de esa clase a un muchacho que ya tenía la cabeza demasiado llena de fantasías. Entonces intentó recordar con exactitud dónde había encontrado la llave, pero todo era muy confuso. Se preguntó si no sería en el desván de su casa de Boston, y se acordó vagamente de haber sobornado a Parks con el sueldo de media semana para que le ayudara a abrir la caja y después callara. Pero al traer a la memoria la escena, la cara de Parks le resultó muy extraña, como si las arrugas de innumerables años hubieran hecho presa de pronto en el vivo y menudo Cockney. ¡Randy! ¡Randy! Una linterna oscilante apareció por la curva oscura y el viejo Meñía se arrojó sobre la silueta silenciosa y perpleja de Carter. ¡Maldito crío! Ahí estabas tú. ¿No tienes lengua en la boca que no respondes? Hace media hora que te estoy llamando y me has tenido que oír hace rato. ¿Es que no sabes que tu tía Marta está a la mar de preocupada por tu culpa? Espera y verás cuando se lo cuente a tu tío Chris. Deberías saber que estos bosques no son lugar adecuado para andar por ahí a estas horas. Te puedes topar con cosas malas de las que nada bueno puede esperar, como mi abuelo sabía muy bien antes que yo. Vamos, señorito Randy, o Ana no nos guardará la cena. Así Carter se vio arrastrado cuesta arriba, hacia donde brillaban seductoras las estrellas a través de los altos ramajes otoñales, y oyeron ladrar a los perros, y vieron la luz amarilla de las ventanas tras la última curva del camino, y contemplaron el parpadeo de las Pléyades por encima del Calvero, donde se levantaba un gran tejado negro contra el agonizante crepúsculo de poniente. Tía Marta se encontraba en el umbral, y no regañó mucho al pequeño pillín cuando venía, lo hizo entrar. Demasiado bien sabía por tío Chris que estas cosas eran propias de los Carter. Randolph no le enseñó la llave, sino que cenó sin decir palabra y solo protestó cuando llegó la hora de acostarse. Él solía soñar mejor despierto y, por otra parte, quería servirse de la llave aquella. A la mañana siguiente Randolph se levantó temprano y habría echado a correr hacia la arboleda de arriba si su tío Chris no lo hubiera cogido, obligándole a sentarse a desayunar. Impaciente paseó la mirada a su alrededor por aquella estancia de suelo inclinado, por la alfombra apedazada, por las desnudas vigas del techo y por los pilares angulares, y solo sonrió cuando las ramas del huerto acariciaron los cristales de la ventana del fondo. Los árboles y las colinas estaban allí cerca, a su lado, y constituían las puertas de aquel reino intemporal que era su auténtica patria. Después, cuando le dejaron libre, se tentó el bolsillo de la blusa para ver si tenía la llave, y al ver que sí, cruzó el huerto y echó hacia arriba, por donde el monte se elevaba hasta por encima del Calvero. El suelo del bosque estaba tapizado de musgo y de misterio. Los grandes peñascos cubiertos de líquenes se erguían vagamente bajo la luz difusa, como enormes monolitos druidas entre los troncos inmensos y retorcidos de un bosque sagrado. A mitad de su subida, Randolph cruzó un torrente cuyas cascadas un poco más abajo susurraban mágicos sortilegios a los faunos escondidos, a los egipanes y a las dríadas. Después llegó a la extraña cueva que se abría en la falda del monte, a la temible caverna de las serpientes que la gente del campo solía esquivar y de la que intentaba mantenerla lejos Veñía. La cueva era profunda, más profunda de lo que cualquiera habría sospechado, porque Randolph había descubierto una hendidura en el lugar más hondo y oscuro que daba acceso a otra gruta más grande aún, a un espacio secreto y sepulcral cuyas graníticas paredes daban la impresión de haber sido elaboradas por un ser inteligente. Esta vez entró reptando, no como en las otras ocasiones, y alumbrándose con las cerillas que había cogido del cuarto de estar, y se deslizó por la grieta del final con un nerviosismo inexplicable para sí mismo. No sabía por qué razón se aproximó a la pared del fondo con tanta seguridad, ni por qué sacó instintivamente la gran llave de plata, pero siguió adelante, y cuando aquella noche regresó excitado a casa, no dio ninguna explicación por su tardanza ni prestó la más mínima atención
a la regañina que se ganó por haber ignorado totalmente la llamada de cuerno que convocaba la comida de mediodía. Hoy coinciden todos los parientes lejanos de Randolph Carter, en que cuando éste tenía 10 años, aconteció algo que despertó su imaginación. Su primo Ernest B. Aspinwall de Chicago, 10 años mayor que él, recuerda muy bien el cambio sufrido en el muchacho después del otoño de 1883. Randolph había contemplado paisajes extraordinarios como nadie los ha contemplado en la vida, pero más maravillosos todavía fueron algunos de los poderes que mostró en relación con cosas muy reales. Parecía en definitiva haber adquirido el don singular de la profecía, y a veces reaccionaba de un modo singular ante cosas que, pese a carecer totalmente de importancia en aquel instante, justificaban más tarde sus extrañas actitudes. En el curso de los decenios posteriores, a medida que se inscribían nuevos inventos, nuevos nombres y nuevos eventos en el libro de la historia, la gente podía recordar sorprendida cómo Carter se había referido años antes a cosas que de algún modo, pero inequívocamente, se relacionaban con ellos. Él mismo no comprendía sus propias palabras, ni sabía por qué ciertas cosas le producían determinada emoción, aunque suponía que ello era debido seguramente a algún sueño que a la sazón no lograba recordar. A principios de 1897, cuando cierto viajero mencionó el pueblo francés de Beloeil-en-Santerre, se puso lívido, y sus amigos lo recordaron después porque en 1916, durante la Guerra Mundial, recibió en ese pueblo una herida que estuvo a punto de serle fatal. Los parientes de Carter se refieren con frecuencia a todo esto, porque él ha fallecido recientemente. Su viejo criado, el menudo Parks, que durante muchos años había soportado con paciencia sus rarezas, fue el último que le vio aquella mañana en que cogió el coche y se fue con una llave que acababa de encontrar. Parks le había ayudado a sacar la llave del antiguo cofrecillo que la guardaba y se sentía singularmente impresionado por los grotescos relieves que adornaban dicha arqueta y por alguna otra causa que no le era posible referir. Cuando Carter se marchó, dejó dicho que iba a los alrededores de Arkham a visitar la comarca de sus ancestros. A mitad de la cuesta del Monte del Olmo, por la carretera que va hacia las ruinas de la morada solariega de los Carter, hallaron el coche cuidadosamente aparcado en la cuneta. Dentro encontraron un cofrecillo de aromática madera, adornado con unos relieves que llenaron de miedo a los campesinos que dieron con el vehículo. Este cofrecillo contenía únicamente un pergamino cuyos caracteres no pudieron descifrar ni lingüistas ni paleógrafos. La lluvia había borrado las huellas de sus pasos, pero parece que la policía de Boston podría haber contado mucho sobre el desorden que imperaba entre las vigas derrumbadas de la mansión de los Carter. Era, según dijeron, como si alguien hubiera andado revolviendo entre las ruinas hacía poco. Encontraron algo más allá, un pañuelo blanco de bolsillo entre las rocas del bosque, pero no pudieron demostrar que pertenecía al desaparecido. Entre los herederos de Randolph Carter se habla de repartir sus bienes, pero yo pienso oponerme con todas mis fuerzas a ello porque no creo que haya muerto. Existen repliegues en el tiempo y en el espacio, en la fantasía y en la realidad que solo un soñador puede adivinar. Y por lo que sé de Carter, creo que lo que ha ocurrido es que ha descubierto un medio de atravesar estos nebulosos recovecos. Si volverá o no alguna vez, es cosa que no puedo decir. Él buscaba las perdidas regiones de sus sueños y sentía nostalgia por los días de su niñez. Después encontró una llave, y me inclino a creer que logró utilizarla para sus fabulosos fines. Se lo preguntaré cuando le vea, porque espero encontrarlo en cierta ciudad soñada que ambos solíamos ir. Se dice en Ultar, comarca que se extiende al otro lado del río Sky, que un nuevo rey ocupa el trono de ópalo de Ilekbat, la ciudad fabulosa de infinitos torreones que se asientan en lo alto de los acantilados de cristal que dominan ese mar en el ocaso donde los Nnorri, seres barbudos con aletas natatorias, construyen sus extraños laberintos. Y creo que sé cómo interpretar este rumor. Ciertamente espero con impaciencia el instante de contemplar esa gran llave de plata, porque en sus misteriosos arabescos pueden estar simbolizados todos los designios y secretos de un cosmos seductor e impersonal.